Ella interrumpió la conversación de la nada, me miró fijamente a los ojos y dijo: «Es mejor que sea directa. Nadie quiere salir conmigo cuando descubre esto». Entonces levantó un lado de la blusa. Lo que vi cambió mi vida para siempre, y lo que respondí en ese momento decidió nuestro destino. Si crees en historias reales de amor que superan las barreras que el mundo pone entre dos personas, suscríbete al canal y activa la campanita. Y por favor, quédate hasta el final de esta historia, porque lo que pasó después te va a sorprender. Vamos allá. Mi nombre es Bernardo. Tengo 29 años y trabajo como electricista autónomo aquí en Curitiba. Mis días son directos. Me despierto a las 6 de la mañana, tomo café negro, agarro mi vieja Saveiro y voy a la obra. Por la tarde estoy cubierto de polvo, con el sudor corriendo por el cuerpo, instalando disyuntores en edificios cuyos residentes nunca conoceré. Vivo solo en un pequeño departamento en Agua Verde. El lugar huele a comida recalentada y la ducha suena como un camión viejo. Nada de lujos. Lo que gano alcanza para pagar las cuentas y, con suerte, sobra para una cerveza el fin de semana. Me acostumbré a esa rutina simple, tal vez vacía. Hace 3 años que no salgo con nadie. No fue por una ruptura devastadora. Simplemente me cansé. Me cansé de las conversaciones forzadas, de las risas fingidas, de sentirme evaluado como un proyecto de renovación. Ya me ignoraron, me dejaron plantado. Escuché: «Eres buena gente», pero dejé de intentarlo. La soledad era más fácil. Sin expectativas, sin decepciones. Todo cambió cuando mi prima Juliana me llamó. Ella es mi mejor amiga desde la secundaria, de esas que se quedan a tu lado en los momentos difíciles sin hacer drama. No hablamos todos los días, pero cuando hablamos es de verdad. «Bernardo, no puedes simplemente desaparecer del mundo para siempre», me dijo del otro lado de la línea, con la voz entre exasperada y preocupada. «Te estás volviendo un ermitaño. Vamos, una cita a ciegas. Si es un desastre, yo pago tu cerveza por un mes». Acepté riendo. Intenté esquivar, pero Juliana me conoce demasiado bien. Sabe que he estado huyendo de la vida en vez de vivirla. Al final acepté, no porque creyera que iba a pasar algo, sino porque me quedé sin excusas. ¿Qué era lo peor que podía pasar? La cafetería estaba en el Largo da Ordem, esa zona histórica de Curitiba. Paredes de ladrillo, mesas de madera desiguales, luces amarillas colgando del techo, olor a café y canela. Llegué 10 minutos antes. Elegí una mesa cerca de la ventana. Fácil ver quién llegaba, fácil escapar si era necesario. Estaba revisando el celular, medio preparando frases de salida. Fue entonces cuando ella entró. Catarina se detuvo en la puerta, respiró hondo. Unos 30 años, cabello castaño hasta los hombros, expresión cautelosa, blusa gris de manga larga, jeans, postura encorvada, como alguien que intenta ocupar menos espacio. Nuestras miradas se cruzaron. Ella saludó con la mano y se acercó. «Hola, tú debes ser Bernardo», dijo, con una voz suave, que se volvió más firme al sentarse. Su sonrisa era ensayada, educada, pero no llegaba del todo a los ojos. Los primeros minutos fueron la típica conversación de una primera cita. Le pregunté a qué se dedicaba. Era fisioterapeuta en el Hospital del Trabajador, especializada en rehabilitación de quemados. «Suena intenso», comenté. Ella asintió y me preguntó por mi trabajo. Le conté sobre las obras, las largas horas, la satisfacción de ver algo sólido surgir de la nada. Todo era superficial, de esas charlas que llenan el aire sin revelar mucho. Entonces, sin aviso, la conversación cambió de rumbo. Catarina miró la manga de su blusa, jugó con el puño un instante. «Mira», dijo, con un tono repentinamente directo. «Es mejor resolver esto de una vez». Levantó la manga lentamente, revelando un mosaico de cicatrices, líneas gruesas y elevadas de quemaduras curadas que subían desde la muñeca hasta el brazo, desapareciendo bajo la tela hacia el hombro. No eran leves ni descoloridas. Eran crudas en su permanencia, un mapa de dolor grabado en su piel. No me asusté ni desvié la mirada, pero la cafetería pareció quedarse en silencio a nuestro alrededor. «Nadie quiere salir conmigo, ¿sabes?»,
dijo ella, con voz tranquila, casi desconectada, como si ya hubiera dicho eso 100 veces antes. Me miró fijamente, esperando la reacción, la lástima, la excusa, la retirada educada. Las palabras quedaron suspendidas, pesadas y honestas. Podía oír la máquina de café expreso al fondo, el roce de una silla en el suelo. Pero en ese momento todo se redujo a ella, al coraje que había necesitado para mostrar aquello tan pronto, sin filtros. No se estaba escondiendo, me estaba poniendo a prueba, dándome una salida antes de que las cosas se complicaran. Extendí la mano por la mesa lentamente, mis dedos rozando el borde de su manga. Sin decir una palabra, bajé la manga de nuevo, cubriendo las cicatrices, no por incomodidad, sino por respeto. Sus ojos se abrieron levemente, pero no apartó el brazo. No voy a irme a ningún lado, dije con voz firme, y creo que, si me fuera ahora, me arrepentiría el resto de mi vida. Ella tragó saliva. Por primera vez desde que se sentó frente a mí, su postura cambió. Los hombros dejaron de estar tensos, como si hubiera soltado un peso invisible. ¿De verdad? Preguntó en voz baja, casi incrédula. De verdad, respondí. No vine aquí buscando perfección. Vine a conocerte. Hubo un silencio diferente entre nosotros. No incómodo, sino lleno. Catarina respiró hondo y, por primera vez, sonrió con los ojos. Me contó entonces la historia detrás de las cicatrices. A los 18 años, un accidente doméstico. Una explosión de gas en la cocina de su antigua casa. Quemaduras de segundo y tercer grado. Meses en el hospital. Injertos. Dolor constante. Y después, las miradas. Las preguntas no dichas. Los rechazos silenciosos. Aprendí rápido, dijo que la gente dice que no juzga, pero lo hace. Siempre lo hace. Asentí. No porque hubiera vivido lo mismo, sino porque entendía lo que es sentirse reducido a una sola cosa. Yo también me escondí por mucho tiempo, confesé. No por cicatrices visibles, sino por miedo. La conversación fluyó como no lo hacía desde hacía años. Hablamos durante horas. De música, de películas malas que amamos en secreto, de sueños que parecían grandes demais para decir en voz alta. Afuera, la tarde se convirtió en noche y ninguno de los dos lo notó. Cuando el café cerró, caminamos sin rumbo por las calles empedradas del centro histórico. El frío de Curitiba nos obligó a caminar más cerca. En un momento, sin pensar, ella tomó mi mano. No fue dramático. Fue natural. Como si siempre hubiera estado ahí. Esa noche no hubo promesas. No hubo besos cinematográficos bajo la lluvia. Solo una despedida tranquila y un mensaje enviado minutos después. Llegué bien. Gracias por no irte. Respondí casi de inmediato. Gracias por confiar. Hoy, 2 años después, vivimos juntos en un departamento sencillo, pero lleno de vida. Las cicatrices de Catarina siguen ahí. No desaparecieron. Nunca desaparecerán. Pero ahora forman parte de nuestra historia, no de una barrera. Aprendí que el amor real no aparece cuando todo está perfecto. Aparece cuando alguien decide quedarse, incluso cuando el mundo enseña razones para irse. Si esta historia te tocó de alguna forma, recuerda, las verdaderas marcas no son las que se ven en la piel, sino las que dejamos cuando decidimos no amar. Gracias por escuchar hasta el final. Y no olvides, a veces, la persona que más teme mostrar quién es exactamente quien vale la pena conocer. El tiempo no borra las heridas, pero les cambia el significado. Catarina lo descubrió poco a poco. Cada mañana frente al espejo ya no era un juicio silencioso, sino un recordatorio de que había sobrevivido. Yo la observaba mientras se preparaba para salir, ajustando con cuidado la blusa para que se sintiera cómoda. Nunca se lo pedí. Nunca hizo falta. ¿Sabes qué es lo más extraño? Me dijo una vez, mientras desayunábamos. Antes pensaba que nadie podría amar esto. Se señaló el cuello. Y ahora tengo miedo de que un día despiertes y lo veas como lo veía yo. Dejé la taza sobre la mesa. Si eso ocurre, respondí, no será porque cambiaste, será porque olvidé quién fui cuando te conocí. Y no pienso olvidarlo. La vida no se volvió perfecta. Hubo discusiones, días de silencio, momentos en los que el pasado regresaba sin avisar. Algunas noches, Catarina despertaba sobresaltada, reviviendo el incendio, el olor del gas,
el calor imposible. Yo no intentaba arreglarlo. Solo la abrazaba. A veces, estar presente es la forma más profunda de amor. Con el tiempo, ella volvió a hacer cosas que había abandonado. Pintar. Caminar sin mangas largas. Reír sin cubrirse la boca. Cada pequeño gesto era una victoria invisible. Y yo entendí que amar no es salvar a alguien, es acompañarlo mientras se salva a sí mismo. Un domingo cualquiera, mientras caminábamos por el parque, una niña se le acercó. La miró fijamente, sin miedo. ¿Eso te duele?, preguntó señalando su brazo. Catarina se agachó y sonrió. No respondió. Ya no. La niña asintió, satisfecha, y salió corriendo. Catarina se quedó quieta. Tenía los ojos brillantes. Creo que hoy cerré algo, susurró. Ese día comprendí que el amor no siempre es ruidoso. A veces es silencioso, lento, casi invisible. Pero es real. Y es ese tipo de amor el que permanece cuando todo lo demás se va. Pasaron los meses. Cambiamos de trabajo. Pintamos las paredes del apartamento. Adoptamos un gato que parecía juzgarnos desde el primer día. Construimos rutinas simples, café por la mañana, música baja por la noche, conversaciones largas antes de dormir. Una noche, Catarina me miró en la oscuridad. Si mañana desaparecieran mis cicatrices, preguntó, ¿me amarías igual? Pensé unos segundos. Sí, dije. Pero extrañaría la historia que me contó cómo llegaste hasta aquí. Ella rió en silencio. Y me besó. El mundo sigue siendo cruel. Las miradas siguen existiendo. Las palabras hirientes no desaparecieron. Pero aprendimos algo juntos. No podemos controlar cómo nos ve el mundo, solo cómo nos vemos nosotros. Si estás escuchando esta historia y alguna vez sentiste que no eras suficiente, que algo en ti te hacía difícil de amar, quiero que sepas esto. El amor no llega cuando escondes tus heridas. Llega cuando alguien decide quedarse incluso después de verlas. Catarina no fue amada a pesar de sus cicatrices. Fue amada con ellas. Y yo tampoco fui perfecto. Solo fui honesto. 19 minutos y 55 segundos. Hoy, cuando caminamos de la mano, ya no pensamos en el pasado como una condena, sino como el camino que nos trajo aquí. Y eso cambia todo. El amor verdadero no es encontrar a alguien sin marcas. Es encontrar a alguien cuyas marcas ya no te asustan. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia resonó contigo, tal vez no sea por casualidad. Tal vez sea un recordatorio de que todos merecemos ser vistos, completos. Su apartamento era pequeño, pero acogedor. Sala y cocina integradas, un pasillo corto con 2 puertas. Había plantas en cada rincón, libros apilados en la estantería, fotos en la pared de lugares que había visitado. Londrina, Foz do Iguazú, la playa de Guaratuba. Ella preparó café mientras yo observaba las fotos. ¿Te gusta viajar? Me gustaba. No he viajado mucho en los últimos años. Después del accidente, me dio miedo estar lejos de médicos que conocen mi caso. Un poco tonto, lo sé. No es tonto, es comprensible. Me entregó una taza de café caliente. Nos sentamos en el pequeño sofá de la sala. Fue entonces cuando noté el cuaderno sobre la mesa de centro. Un cuaderno de tapa negra, un poco gastado en las esquinas. ¿Qué es eso?, pregunté señalándolo. Catarina miró el cuaderno, luego me miró a mí. Es solo unos garabatos. Nada importante. Pero la forma en que lo dijo me hizo entender que no era nada importante. Era algo muy importante. No insistí, pero lo guardé en la mente. Un misterio para otro día. La conversación fluyó con facilidad. Ella me contó sobre su familia. Su madre vivía ahora en Maringa. Se había mudado después del accidente en Londrina. Querían alejarse de los recuerdos malos. Su padre había muerto cuando ella era adolescente. Cáncer. Era hija única. ¿Y tú?, preguntó. ¿Tienes hermanos? No. También soy hijo único. Me detuve, sin saber si debía entrar en ese tema. Ella notó mi vacilación. No tienes que contar si no quieres. No, está bien. Es justo que lo sepas. Respiré hondo. Me crió mi abuela. Mi madre me dejó con ella cuando yo tenía 7 años y nunca volvió. Mi padre nunca estuvo presente. Sus ojos se suavizaron. Bernardo, lo siento mucho. Fue hace mucho tiempo.
Mi abuela fue increíble. Me crió como pudo, pero deja marcas, ¿sabes? Crecer sintiendo que tu propia madre no te quiso, que no fuiste suficiente para que se quedara. Por eso Bianca te hirió tanto, dijo ella. Reforzó esa herida. La sentí exactamente ahí. Y por eso entiendo tu miedo al abandono. Yo tengo el mismo miedo, solo que el mío no tiene cicatrices visibles. Catarina puso su mano en mi rostro. Somos una buena pareja, ¿no? Dos rotos intentando arreglarse. Tal vez no necesitamos arreglarnos, respondí. Tal vez solo necesitamos aceptarnos. Se acercó despacio, dándome tiempo para retroceder si quería. No quise. Nuestros labios se tocaron. Suave, cuidadoso, un beso que no pedía nada, solo ofrecía presencia. Cuando nos separamos, ella sonreía. Primer beso en 5 años, susurró. Fue perfecto. Pasamos el resto de la tarde conversando, riendo, compartiendo historias tontas y profundas. Cuando el cielo se oscureció, me levanté para irme. ¿Puedo verte otra vez? Pregunté en la puerta. Me decepcionaría si no lo hicieras, respondió. ¿Qué tal el miércoles? ¿Puedes pasar por mí después del trabajo? Cenamos algo sencillo. Me fui con el corazón más ligero de lo que había estado en años. En el camino a casa, mi celular sonó. Era un mensaje suyo. Gracias por hoy, por todo, por quedarte. Respondí. No tienes que agradecer. Yo quise quedarme y voy a seguir queriendo. Aparecieron los 3 puntitos, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Finalmente estoy empezando a creer eso. Guardé el celular sonriendo. Sabía que aún había un largo camino por recorrer, que su confianza no se construiría en un fin de semana. Pero por primera vez estaba dispuesto a recorrer ese camino. No por obligación, no por pena. Porque Catarina había despertado algo en mí que creí muerto, las ganas de intentar, de arriesgar, de creer que yo podía ser suficiente para alguien y que alguien podía ser suficiente para mí. Con cicatrices y todo. Las semanas siguientes fueron una construcción lenta, pero constante. Nos veíamos 2, a veces 3 veces por semana. Cenas simples en restaurantes baratos, caminatas por el parque, noches viendo películas en su apartamento. Nada extravagante, pero era nuestro. Empecé a conocer sus matices, cómo se enrollaba el cabello cuando estaba nerviosa, cómo reía sin filtro cuando algo realmente le hacía gracia, una carcajada alta que siempre intentaba contener después. Cómo se quedaba en silencio cuando estaba procesando algo difícil, necesitando espacio, pero no soledad. Ella también me conocía. Sabía que me inquietaba cuando estaba preocupado por el dinero, que tenía la manía de revisar 3 veces si había cerrado la puerta, que odiaba el café recalentado, pero lo bebía igual para no desperdiciar. Un día me llevó a conocer a Mariana. Fue una tarde en la que pasé por el hospital para buscar a Catarina después del trabajo. Me pidió que subiera hasta el ala de fisioterapia. Mariana estaba sentada en una camilla, el brazo derecho vendado, el cuello con gasas. Tenía el cabello negro corto, ojos oscuros enormes y una expresión de quien cargaba el mundo sobre los hombros. Mariana, este es Bernardo, mi novio. Fue la primera vez que Catarina usó esa palabra. Mi pecho se apretó de una forma buena. Hola, dijo Mariana en voz baja, sin hacer contacto visual. Hola, Mariana, un gusto conocerte. Catarina acercó una silla y se sentó junto a ella. Quería que lo conocieras porque, bueno, porque él vio mis cicatrices y no salió corriendo. Mariana la miró, luego me miró a mí, desconfiada. ¿De verdad? De verdad, respondí. Y puedo decirte algo, las cicatrices no son lo primero que veo cuando miro a Catarina. Veo a una mujer fuerte, inteligente, divertida. Las marcas son parte de su historia, pero no son toda la historia. Los ojos de la chica se llenaron de lágrimas. Pero la gente mira, siempre van a mirar. Catarina tomó su mano. Sí, van a mirar. No voy a mentirte. Pero con el tiempo aprendes a no darles importancia y encuentras personas que miran más allá. Mariana se limpió los ojos con la mano libre. Yo solo quería volver a ser normal. Tú eres normal, dijo Catarina con firmeza. Solo tienes una historia diferente en el cuerpo.
Y eso no te hace menos merecedora de amor, de felicidad, de todo. Fue un momento pequeño, pero vi algo cambiar en el rostro de Mariana, una chispa de esperanza. Catarina estaba haciendo por ella lo que la doctora Renata había hecho por Catarina años atrás, romper la oscuridad con la luz de la propia experiencia. Cuando salimos del hospital, Catarina estaba callada. En el coche, finalmente habló. Gracias por haber venido, por haberle dicho eso. O lo dije la verdad. Lo sé. Pero escucharte decirlo a otra persona hizo que yo también lo creyera más, que de verdad me ves así. Tomé su mano sobre la palanca de cambios. Te veo. Y no voy a dejar de verte. Apretó mi mano y seguimos en silencio. Un silencio lleno de cosas no dichas, pero sentidas. Estábamos construyendo algo despacio, con cuidado, pero lo estábamos haciendo. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía tan aterrador. 2 meses habían pasado desde aquel primer encuentro en la cafetería. Octubre llegó con ese calor extraño de Curitiba, donde sales de casa con abrigo por la mañana y vuelves en camiseta por la tarde. Mi relación con Catarina se estaba solidificando, volviéndose parte de mi rutina de una manera que nunca creí posible otra vez. Pero como todo lo bueno, los desafíos no tardaron en aparecer. La primera grieta vino del trabajo. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía tan aterrador. Habían pasado 2 meses desde aquel primer encuentro en la cafetería. Octubre llegó con ese calor extraño de Curitiba, en el que sales de casa con abrigo por la mañana y vuelves con camiseta por la tarde. Mi relación con Catarina se estaba solidificando, convirtiéndose en parte de mi rutina de una manera que nunca pensé que volvería a ser posible. Pero como todo lo bueno, no tardaron en aparecer los desafíos. La primera grieta vino del trabajo. Había cerrado un gran servicio con una constructora, Megaobras, para hacer toda la parte eléctrica de un edificio residencial de 8 pisos en Boqueirão. Era el contrato más grande que había conseguido solo. 5 meses de trabajo garantizado, un dinero que finalmente me permitiría ahorrar algo, tal vez incluso cambiar la Saveiro que siempre me dejaba tirado. Terminé el servicio en la primera semana de octubre. Instalación completa, todo probado, todo funcionando perfectamente. Entregué la factura, los comprobantes de material, todo en orden. El ingeniero responsable, un tipo llamado Rogerio, me había felicitado por el trabajo bien hecho. 2 semanas después, todavía no había recibido el pago. Llamé a la oficina de la constructora. La secretaria dijo que el pago estaba en proceso, que era normal que demorara. Esperé otra semana. Nada. Volví a llamar. Esta vez atendió Rogerio. Bernardo, tenemos un problema, dijo con voz seria. Encontramos defectos en la instalación del 5º piso, disyuntores quemándose, tomas con mal contacto. Vamos a necesitar que rehagas el trabajo antes de liberar el pago. Mi estómago se hundió. ¿Qué defectos? Yo probé todo antes de entregar. Funcionaba, pero ahora no. Y el contrato deja claro que eres responsable de cualquier problema durante los primeros 6 meses. Necesito ver esos defectos. ¿Puedo ir mañana? Claro. Pero el pago queda suspendido hasta que resolvamos esto. Colgué con la mano temblando. Ese dinero no era un lujo, era supervivencia. Había adelantado buena parte del material con la tarjeta de crédito, contando con que cobraría a tiempo. La factura se acercaba, el alquiler también. Si no pagaban, estaba acabado. Fui a la obra al día siguiente. Subí al 5º piso con Rogerio. Me mostró los disyuntores. Realmente 2 estaban quemados. Pero cuando miré la instalación, noté algo raro. El cableado era diferente. Alguien había tocado. Esto no es mi trabajo, dije señalando los cables. Yo no uso este tipo de empalme. Y mira esto. Esta caja de paso ni siquiera estaba aquí cuando entregué. Rogerio cruzó los brazos. ¿Estás diciendo que alguien manipuló tu instalación? Sí. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo mal. Por eso se quemó. Bernardo, eso es difícil de probar. Y aunque fuera verdad, deberías haber documentado mejor el trabajo finalizado. Fotos, por ejemplo. Tenía razón. No había sacado fotos de todos los pisos. Un error de principiante, lo sabía.
Pero confié en que el trabajo bien hecho hablaría por sí solo. Ahora me estaba perjudicando. ¿Cuánto tiempo tengo para arreglar esto? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. 2 semanas. Si no está resuelto, contrataremos a otro electricista y lo descontaremos de tu pago. Salí de la obra con rabia quemándome el pecho. Rabia de mí mismo por no haber sido más cuidadoso. Rabia de la constructora por intentar engañarme. Rabia de toda la situación. Pasé la semana siguiente rehaciendo la instalación del 5.º piso, sin cobrar nada por eso, usando material que tuve que comprar de mi propio bolsillo. Cada real que salía dolía. Por la noche llegaba a casa agotado, irritado, sin paciencia para nada. Catarina lo notó. Claro que lo notó. Estás diferente esta semana, dijo un jueves por la noche. Estábamos en su departamento intentando ver una película, pero yo apenas prestaba atención. Solo cansado del trabajo respondí, intentando esquivar. Bernardo. Pausó la película y se giró hacia mí. Háblame. ¿Qué está pasando? Suspiré, pasándome las manos por la cara. Es trabajo, problemas de pago, nada de lo que tengas que preocuparte. Si te está afectando así, quiero saberlo. ¿No habíamos quedado en ser sinceros el uno con el otro? Tenía razón. Pero hablar de dinero, de estar mal económicamente, de quizás no poder pagar las cuentas del mes, era admitir debilidad. Era admitir que no era suficiente. Otra vez. Es complicado, dije levantándome del sofá. Voy a buscar agua. En la cocina apoyé las manos en la pileta, respirando hondo. Catarina apareció detrás de mí. Te estás alejando, dijo en voz baja, igual que André. Me giré hacia ella. ¿Qué? Yo no te estoy abandonando, Catarina. No físicamente, pero emocionalmente sí. Estás creando distancia. No me cuentas lo que sientes. Estás irritable, ausente. Así empezó con él. Se fue alejando poco a poco hasta irse para siempre. Su voz temblaba. Vi el miedo en sus ojos, el miedo de ser abandonada otra vez. Mierda. Estaba haciendo exactamente lo que prometí no hacer. Perdón, dije abrazándola. No quiero hacerte sentir así. Es que es difícil admitir que tengo problemas de dinero, que una constructora me está pasando por encima y que no puedo hacer nada porque necesito ese dinero. Me hace sentir débil. Ella se apartó un poco para mirarme. Bernardo, tener problemas financieros no te hace débil. Pasa. Pero dejarme afuera, eso sí crea distancia entre nosotros. Lo sé, pero ¿recuerdas cuando te hablé de Bianca? Ella me dejó porque yo no ganaba lo suficiente. Y ahora aquí estoy otra vez sin dinero. Otra vez no siendo capaz de... ¡Ey! Ella tomó mi rostro con ambas manos. Yo no soy Bianca. No me importa si conduces una Saveiro vieja o un auto nuevo. No me importa si vives en un monoambiente o en una mansión. Me importas tú. El hombre que eres. Y ese hombre está pasando por una dificultad e intentando resolverla solo cuando hay alguien aquí dispuesta a tomar su mano. Los ojos me ardían. No quiero ser una carga. No lo eres. Eso es una relación. Sostenerse cuando las cosas se ponen difíciles. Déjame hacerlo por ti, por favor. Asentí y la abracé de nuevo. Está bien. Voy a intentarlo. Y lo intenté. Le conté todo. El contrato, los defectos que no eran culpa mía, el dinero que estaba gastando para arreglarlo, el miedo de no poder pagar las cuentas. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, preguntó. ¿Tienes pruebas de que alguien manipuló la instalación? Tengo fotos del 1.º al 4.º piso. Se puede comparar el patrón de trabajo, pero no es prueba suficiente. ¿Y si hablas con un abogado laboral? Tal vez puedas demandar por incumplimiento de contrato. Un abogado cuesta caro y va a tardar. Yo necesito el dinero ahora. Ella mordió su labio, pensando. ¿Cuánto necesitas para cubrir los gastos hasta que cobres? Catarina, no. ¿Cuánto? Unos 3.000 reales. Pero no voy a aceptar dinero prestado de ti. ¿Por qué no? Tengo una reserva. Te lo presto y me pagas cuando cobres. No. Mi voz salió más dura de lo que quería. Perdón, pero no. Ya me siento bastante mal como para sumar una deuda contigo. Ella cruzó los brazos.
¿Prefieres pasarla mal antes que aceptar ayuda de alguien que se preocupa por ti? Prefiero resolver mis propios problemas. Eso es orgullo, Bernardo. Orgullo tonto. Tal vez, pero es lo que puedo dar ahora. Guardó silencio un largo momento. Está bien, lo respeto. Pero la oferta sigue en pie si cambias de idea. Gracias, pero me las arreglaré. Y me las arreglé. Tomé trabajos pequeños, instalaciones residenciales aquí y allá. Trabajé los fines de semana. Logré juntar lo suficiente para pagar las cuentas, pero fue justo y el estrés me estaba consumiendo. Fue esa misma semana cuando cayó otra bomba. Estaba revisando Facebook una noche, desplazándome sin prestar atención, cuando apareció una notificación. Solicitud de amistad. El nombre me congeló. Silvia Cardoso. Mi madre. Hacía 22 años que no veía ese nombre. 22 años desde que me dejó en casa de mi abuela diciendo que iba a resolver unas cosas y nunca volvió. Mi abuela intentó contactarla durante años sin éxito, hasta que desistió. Murió cuando yo tenía 19 años de enfisema pulmonar. Antes de morir me hizo prometer que no gastaría energía odiando a mi madre. El odio solo lastima a quien lo carga, Bernardo. Déjala ir. Había intentado hacerlo. Pero dejar ir significaba haber superado. Significaba haber empujado todo eso a un rincón oscuro de mi mente y fingir que no existía. Y ahora estaba ahí. Allí estaba, la solicitud de amistad. Como si 2 clics pudieran borrar 2 décadas de abandono. Entré en su perfil. Foto de una mujer de 49 años, cabello rubio, sonriendo en alguna playa. La última vez que la había visto tenía el cabello castaño como el mío. Había fotos de un hombre a su lado, abrazados. En la descripción decía que vivía en Florianópolis. Trabajaba en una tienda de ropa. Parecía que había construido una vida en la que yo no estaba incluido. Cerré la aplicación sin aceptar ni rechazar la solicitud. Simplemente la dejé ahí. No se lo conté a Catarina de inmediato. Ya estaba lidiando con el estrés del trabajo y no quería añadir más drama. Pero ella notó que algo había cambiado. ¿Estás distante otra vez?, dijo unos días después. Estábamos en su casa, ella cocinando mientras yo fingía ver televisión. Perdón, tengo muchas cosas en la cabeza. Apagó la cocina y se sentó a mi lado. Bernardo, ya pasamos por esto la semana pasada. No te cierres otra vez. Háblame. Respiré hondo. Mi madre me mandó una solicitud de amistad en Facebook. Sus ojos se abrieron. ¿La madre que te abandonó cuando tenías 7 años? Esa misma. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Ignorarla, probablemente. ¿No tienes curiosidad por saber por qué se fue? ¿Por qué desapareció? Sí, pero al mismo tiempo, ¿qué diferencia hace ahora? Tomó su decisión hace 22 años. Nada de lo que diga cambiará lo que viví. Catarina tomó mi mano. Es verdad. Pero tal vez escucharla te dé algo de paz. O al menos un cierre. O tal vez solo abra heridas viejas. Puede ser. Pero esas heridas ya están abiertas, Bernardo. Solo finges que no lo están. La miré. ¿Desde cuándo te volviste tan sabia? Sonrió con tristeza. Desde que empecé terapia. Mi terapeuta siempre dice que no sanamos lo que no enfrentamos. ¿Estás haciendo terapia? Era la primera vez que lo mencionaba. Empecé el mes pasado. Terapia EMDR para trauma. Sentí que ya era hora de dejar de solo sobrevivir y empezar a vivir de verdad. Tú me inspiraste. Tú te quedaste. Cuando todos se iban, tú te quedaste. Eso me hizo darme cuenta de que merecía trabajar mis heridas, que merecía ser feliz de verdad. La abracé y besé su cabeza. Tú lo mereces. Siempre lo mereciste. Tú también. Y tal vez responderle a tu madre sea parte de eso. No tienes que perdonar. No tienes que tener una relación con ella. Pero tal vez escuchar su versión quite un peso que ni sabías que cargabas. Pensé en eso durante días. Al final, Catarina tenía razón. Acepté la solicitud. Ese mismo día, mi madre me escribió. Hola, Bernardo. Sé que debe ser una sorpresa que me contacte después de tanto tiempo. No espero que me perdones. Pero si estás dispuesto, me gustaría mucho hablar contigo y explicarte algunas cosas. Si no quieres, lo entiendo. Solo quería que supieras que pienso en ti todos los días. Siempre lo hice.
Eso me llenó de rabia. Todos los días. Si pensaba en mí todos los días, ¿por qué nunca me buscó? ¿Por qué nunca llamó? Nunca escribió una carta. Pero también había una parte de mí, el niño de 7 años que se quedó esperando en la ventana durante meses, que necesitaba respuestas. Respondí. Podemos hablar por videollamada. Sábado, a las 4 de la tarde. Aceptó de inmediato. El sábado llegó demasiado rápido. Catarina se ofreció a quedarse conmigo durante la llamada, pero le dije que necesitaba hacerlo solo. Aceptó, pero me hizo prometer que la llamaría después, sin importar la hora. A las 4 en punto, sonó el teléfono. Atendí. Mi madre apareció en la pantalla. Más vieja, claro. Arrugas alrededor de los ojos, cabello rubio claramente teñido. Pero era ella. Reconocía esos ojos castaños. Eran iguales a los míos. Hola, Bernardo, dijo con la voz temblorosa. Has crecido tanto, ya eres todo un adulto. 22 años tienden a hacer eso, respondí, más frío de lo que pretendía. Asintió, limpiándose las lágrimas. Lo merezco. Merezco toda tu rabia. ¿Por qué te fuiste? Directo al punto. Suspiró. Tenía 27 años cuando te dejé con tu abuela. Acababa de salir de una relación abusiva con tu padre. Estaba rota financiera y emocionalmente. Tenía depresión severa, pensamientos suicidas. Pensé que estarías mejor sin mí, que merecías más que una madre que ni siquiera podía levantarse de la cama. Entonces simplemente desapareciste. Dejaste a un niño de 7 años esperando. Las lágrimas cayeron. Lo sé. Fue la peor decisión de mi vida. Pero en mi mente enferma, pensé que te estaba protegiendo. Podrías haber llamado. Escrito. Algo. Lo sé. Pero cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía. La culpa me paralizaba. Me contó cómo intentó reconstruir su vida, cómo conoció a su esposo Marcos, cómo empezó terapia. Mi abuela murió cuando yo tenía 19 años, dije con la voz rota. Si hubieras llamado, podrías haberte despedido. Su rostro se quebró. No lo sabía, lo siento tanto. No fue mi culpa, dijo. Nada fue tu culpa. Eso era algo que necesitaba escuchar, pero no borraba el dolor. No sé si puedo tenerte en mi vida, admití. No ahora. Tal vez nunca. Pero gracias por explicar. Asintió. Entiendo. Pero si algún día cambias de idea, incluso dentro de 20 años, mi puerta estará abierta. Luego dijo algo que me dejó helado. Tienes un hermano. Rafael. Tiene 16 años. Un hermano. No lo sabía. Nos despedimos. Me quedé mucho tiempo sentado, procesándolo todo. No justificaba nada, pero explicaba. Llamé a Catarina. Atendió al primer timbrazo. ¿Cómo fue? Le conté todo. ¿Cómo te sientes? Preguntó. Confundido. Aliviado. Triste. Enojado. Todo junto. Es normal. Vas a necesitar tiempo. Creo que voy a necesitar terapia también. Me parece una gran idea. Puedo recomendarte a mi psicóloga. Acepté. Las semanas pasaron. El proyecto Manos que Curan comenzó. Catarina brillaba. Yo la ayudé con la instalación eléctrica del local. El día de la inauguración fue hermoso, hasta que una vela encendida detonó un ataque de pánico en ella. La saqué afuera. Respiramos juntos. Se culpó. Dijo que no servía para el proyecto, que yo merecía a alguien mejor. Entonces le dije la verdad. Yo también me rompo. Y tú nunca huiste de mí. Yo tampoco voy a huir de ti. Le dije que la amaba. Ella lloró como nunca. Volvimos a la sala. Los participantes compartieron sus propios gatillos. Nadie juzgó. Todos entendieron. La oficina terminó diferente, pero más real. Semanas después, Catarina me mostró una nueva carta en su cuaderno. Una carta donde, por primera vez, hablaba de felicidad sin culpa. Meses después, me pidió que viviéramos juntos. Acepté. Hoy, 2 años después, seguimos teniendo heridas, pesadillas, miedos. Pero aprendimos que el amor verdadero no es la unión de 2 personas perfectas, sino de 2 personas imperfectas que deciden quedarse todos los días. Si esta historia te tocó, deja un comentario. Comparte este video. Suscríbete. Yo soy Bernardo. Gracias por escuchar. Y recuerda, a veces,
La persona correcta es la que no se va a ningún lado.